Buenos días desde Colombia, buenas tardes para los que se encuentran en otras regiones del mundo. Para mí el día de hoy es un honor poder estar dando esta introducción en nuestro último webinar de joyería para el cambio del año 2023. Y pues tenemos unas invitadas súper especiales que nos están acompañando desde España, el día de hoy del colectivo Origen. Son Adriana Díaz, Katia Yesek, me corriges por favor si no lo estoy pronunciando bien, de Adoro Mi Oro, y Estel Peix, igualmente si no estoy diciendo bien el apellido, por favor, de Medicus Mundi Mediterránea, quienes desde hace ya algún tiempo hemos tenido conversaciones en el marco del colectivo Joyería para el Cambio y hoy hemos unido estos dos esfuerzos. Nos acompaña, por supuesto, desde Colombia Ana María Sierra, y vamos a realizar una conversación muy cercana con respecto a lo que tiene que ver con una guía particular de cómo se pueden realizar buenas prácticas y joyería responsable, teniendo en cuenta diferentes acciones desde los eslabones de la cadena. Así que en este momento quiero darle paso a Adriana para que nos haga una breve introducción acerca de esta guía que vamos a empezar a mostrar en un momentico. Voy a compartirla, por favor. Me dan Y un bien, mientras momento. abres, quizá decir que es un honor para nosotros tenerlas aquí. Origen Gold Así for es. Future es un movimiento potente, nacido en España y que hoy tiene alcance global, que busca, igual que nosotras en Joyería para el Cambio, promover el cambio. O sea, conseguir que realmente más y más personas que producen o que atesoran y compran joyería tengan una concepción clara de por qué y para qué debemos tomar decisiones responsables. Y este trabajo que hoy Vivian nos presenta con Adriana, con Esther y con Katia es un documento fantástico, el primero en español, no hay un antecedente, para que quienes están haciendo joyería puedan encontrar fuentes, recursos, no solamente conocer los conceptos, sino permite un ejercicio práctico y aplicado para hacer una joyería que proteja a las personas y al planeta. Gracias, Vivi. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí y a Joyería para el Cambio por permitirnos este espacio y generar estos espacios de compartir inquietudes y información sobre la joyería responsable. Bueno, primero que todo, quiero compartir unas reflexiones que hemos venido comentando con el colectivo después de la realización y investigación exhaustiva para la realización de esta guía. La propuesta de joyería responsable que presentamos en este documento responde al ideal que compartimos como colectivo Origen Gold for Future y es fruto de un proceso interno de investigación y aprendizaje en el cual seguimos inmersos. En cierto modo, hemos querido reunir y ordenar la información de la que nos hubiera gustado disponer hace tiempo, cuando individualmente decidimos emprender la búsqueda de materiales que contaran otras historias. No fue nada fácil por aquel entonces. Hoy en día tampoco resulta una apuesta sencilla, aunque afortunadamente es mucho más accesible. Lo fácil sería resignarse y aferrarse a las viejas costumbres, es verdad, pero la adopción de prácticas más responsables requiere compromiso y una actitud de revisión y mejora continua que empieza por el origen y por la trazabilidad de los materiales y engloba el conjunto de la actividad económica hasta la fase final de venta y conexión con la clientela. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. La utopía no se alcanza, pero nos empuja a avanzar, decían los maestros Fernando Birri y Eduardo Galeano. De igual forma, la joyería responsable es una invitación a recorrer un camino de larga distancia que seguramente no finalice nunca, pues las posibilidades de mejora son infinitas y cada vez surgen más y mejores alternativas. En un horizonte, al mismo tiempo,
Es la práctica cotidiana, proactiva y constante la que evoluciona para acercarnos a él. Deseamos que esta guía te aporte información útil y te animamos a embarcarte en este hermoso viaje hacia otra joyería posible. Gracias. Adriana, muchísimas gracias. Hemos estado, mientras que hace esta lectura de esta reflexión muy sentida, Adriana, acerca de la joyería, el contenido de la guía. Así que antes de empezar con este contenido, me gustaría que entre Estel, Adriana y Katia nos dijeran qué es origen. No sé, Estel, si quieres empezar. Sí, muchas gracias, Vivian. Bueno, reiterar otra vez el agradecimiento por parte de todo el colectivo por habernos invitado, ¿no? Pues a intercambiar puntos de vista y a compartir este trabajo. Bueno, entonces sí os podemos contar un poquito, ¿no? ¿Quiénes somos? El colectivo Origen Gold for Future es una iniciativa nacida en Barcelona en el año 2020 y está formado por 9 marcas de joyería y por la ONG Medicus Mundi Mediterránea. Entonces yo soy la persona, ¿no? que participa en el grupo por parte de la ONG. Y lo que nos proponemos es muy sencillo en realidad, ¿no? Es intentar promover a otro modelo de joyería, el que nosotros llamamos joyería responsable, tanto dentro del sector, ¿no? como entre la ciudadanía y clientela, pero sobre todo tratando de incidir, ¿no? en otras compañeras, en otras profesionales de la joyería, con esta finalidad, ¿no? de poco a poco ir avanzando, ir adoptando nuevas prácticas de joyería responsable, que es precisamente lo que tratamos de explicar en este documento. ¿Cierto? Entonces, una de las vías, ¿no? que como grupo hemos identificado pues, para intentar facilitar estas nuevas transiciones es precisamente la generación de recursos, ¿no? Recursos, como decía Ana María, ¿no? al inicio, que puedan ser útiles y que estén muy orientados a proporcionar orientaciones prácticas, teniendo muy en cuenta, ¿no? el tipo de informaciones que a las marcas del colectivo les hubiera gustado tener al alcance, ¿no? en el momento que ellas comenzaron. O sea, ya son unos años, ¿no? que la mayoría de las marcas del colectivo se han embarcado, ¿no? en este camino, y en aquel momento pues no nos resultaba fácil acceder, ¿no? a cierto tipo de informaciones, y lo que nos propusimos también desde un lugar muy humilde pues intentar ordenar todo lo que hemos ido aprendiendo hasta el momento, ¿no? Tanto fruto de las experiencias individuales de estas marcas como lo que hemos conseguido, ¿no? ir generando colectivamente en este caminar juntas, pues ordenarlo, escribirlo, ¿no? y publicarlo en un documento de carácter abierto que fuera accesible pues a todas las profesionales de la joyería y a todas las amantes pues también de la joyería que tuvieran interés en, ¿no? en conocer un poquito más en qué consiste esto de la joyería responsable. Bueno, Y bien, adelante. no, sigo un poquito más. Si queréis os cuento porque a lo largo de estos años de trabajar juntas, ¿no? hemos estado pues, pensando, ¿no? conceptualizando la propuesta, y principalmente la entendemos, ¿no? en relación a 3 grandes pilares. ¿no? Hay un gran pilar, que es el primero y el fundamental para nosotras para poder hablar de joyería responsable, que es el que tiene que ver con el origen y la trazabilidad de los materiales. Sí, y este precisamente, ¿no? es el apartado que está más desarrollado en el documento, porque también es el que conocemos más, ¿cierto? Después hay un segundo pilar al que llamamos prácticas en el taller en la empresa, ¿no? que tiene que ver con todos aquellos trucos que podemos ir encontrando para ser más sostenibles en el taller en primer lugar, ¿no? vía pues la identificación, la aplicación de técnicas de productos menos contaminantes a nivel de consumo energético, a nivel de gestión de los residuos, de packaging, etc. Después otro ámbito que son todas las prácticas, ¿no? que podemos aplicar también a nuestro proyecto de joyería desde una perspectiva de responsabilidad social. ¿no? Eso podría incluir, por ejemplo, con qué tipo de banco trabajamos. ¿No es posible encontrar opciones de finanzas éticas en nuestro territorio? Sí, ¿con qué tipo de proveedores trabajamos? Priorizamos, ¿no? aquellos que son también de proximidad, que tienen ciertos valores,
¿Cómo podemos ser más transparentes? Bueno, aquí podríamos incluir muchísimos aspectos, ¿no? En todo caso, en el documento este apartado está menos desarrollado porque es uno de los temas que nos interesa mucho poder ir desarrollando poco a poco. ¿Sí? A ver aquí, sí. Sí, perfecto, ahora que se está compartiendo así la visión más completa. Sí, entonces, como os decía, el tema de los materiales es en el que hemos procurado pues ahondar un poco más, porque nos parecía que muchas veces ya nos enfocábamos directamente en las opciones de abastecimiento responsable, sin antes explicar suficientemente por qué es necesario transitar este cambio. Es por eso que dedicamos pues bastante tiempo a investigar, ¿no? Y a tratar de explicar estos impactos ambientales y estas vulneraciones de derechos que están asociadas, ¿no? a las cadenas de suministro de los materiales que se usan en joyería, principalmente, ¿no? Pues los que veis aquí, oro, plata, diamantes, gemas de color. Sí, aunque también hacemos algún apunte relacionado con gemas orgánicas y con nuevos materiales en joyería como pueden ser los bioplásticos. Bueno, me disculpan que está pasando una ambulancia. Yo quería destacar algo con respecto a esta guía, y es que pues generalmente uno se centra, o cuando piensa en joyería, piensa, por supuesto, en uno de los eslabones más importantes, que es el primero, que es la extracción del mineral, pero lo interesante también es ver cómo se empiezan también a tocar otras actividades. Lo que pasa, por ejemplo, en el taller, generalmente pues uno no podría, o como una persona alejada quizás del sector, no traduce tanto impactos en el mismo taller y en el mismo transporte, o esa movilización que hay de la joya hacia su consumidor final, a su cliente final, y pues es muy interesante encontrar que esta guía lo contempla. Adicionalmente a que es una guía colaborativa, según lo que tengo entendido, Estel y Adriana y Katia, porque la idea es ir incorporando una serie de nuevas acciones que se vayan encontrando en la medida en que pues surjan, y que el contenido de la misma guía se vaya enriqueciendo. Sí, correcto. Nosotros lo pensamos como un documento abierto, ¿no? Que puede ir evolucionando con el tiempo, pues porque somos conscientes que es un campo que abarca muchísimo, ¿no? Que cada vez van apareciendo nuevas opciones de suministro responsable, y también pues, que somos conscientes que nos queda muchísimo por aprender, ¿no? Entonces lo que alcanzamos a reunir aquí era pues lo que ya conocíamos, teniendo en cuenta, ¿no? que existen otras iniciativas, existen otras opciones, ¿no? de suministro responsable que específicamente no contamos en la guía, pero que existen, ¿no? O sea, explicamos estas que os digo que conocemos más, pero existen otras pues que nos encantaría en algún momento pues poder conocer más en profundidad y poder también añadir al documento, por supuesto. Ah, estás en silencio, Sí. ahora. Gracias. A mí también me parece muy interesante, y quisiéramos saber cómo empezaron a elaborar la guía con base como tal en su experiencia, pero me imagino que hablando con diferentes actores, yo asumo que ustedes pues obviamente conocen muchos actores del sector, y por ejemplo en este tema que tú mencionabas, que es el más robusto, que tiene que ver con los materiales, a quienes contactaron, o cómo fue la documentación, de qué forma pudieron llegar quizás a establecer ciertos impactos, porque al final esto es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Quizás uno desde lo que hace cotidianamente no tiene claras posiblemente impactos ambientales, impactos sociales e impactos económicos. Entonces, supongo yo que debe haber una interlocución con otros actores en este sentido, y sobre todo en este tema tan grueso que es el tema de los minerales. Bueno, la parte de documentación, en lo que respecta a impactos y a vulneraciones de derechos, claro, aquí fue un ejercicio, ¿no? Pues de lectura, de contraste, ¿no? De documentos de interés.
Y al final también yo provengo de una ONG, ¿no? Especializada en derechos humanos, y lo que buscamos también eran ONGs de referencia, ¿no? Que hubieran ya trabajado estos temas. Fundamentalmente hay un informe que se refiere... En la bibliografía de la guía podéis encontrar todas las fuentes que hemos utilizado y están enlazadas, ¿no? Con este objetivo, ¿no? También pues, de facilitar, ¿no? Que la gente interesada pueda seguir ampliando información, pero nos basamos mucho pues, en trabajos de Human Rights Watch, por ejemplo, ahora que recuerde, ¿eh? Y de otras organizaciones, artículos periodísticos, sí, pues también del conocimiento que hemos adquirido fruto de estos años del trato directo con proveedores de distinto tipo. Perfecto, Que bueno. recuerde ahora, el trabajo de documentación fue este, y insisto que al final, ¿no? En la bibliografía lo encontraréis todo linkado. Perfecto, bueno, nosotros desde Colombia y Ana María me ratificará esto, desde la concepción de joyería para el cambio, el objetivo era empezar a hablar acerca de joyería responsable en español, porque quizás es un tema muchísimo más difundido en otros idiomas, en otras regiones, como lo son Europa y Estados Unidos. Pero y de alguna manera también nosotros hemos empezado a impactar no solamente a joyeros y a personas en el mercado dedicadas a todo este tema de la joyería en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Y quisiéramos saber si ustedes quizás tienen conocimiento de qué sucede en otras regiones que inclusive son fundamentales para el tema de los minerales como Asia o África, de donde provienen muchos de los materiales. ¿Quién ha tomado la vocería? ¿Alguien ha tomado la vocería en estas regiones? Am, Sí, sí, mira, un momentito. Sí, Vivian, te podemos responder a esta pregunta, pero ¿qué te parecería si antes, ¿no? Porque nos gustaría también a nosotras saber, ¿no? Este enfoque de joyería responsable que hemos presentado en este documento. O sea, ¿qué opináis al respecto como colectivo de joyería para el cambio, ¿no? Desde vuestras experiencias y desde vuestro vasto conocimiento, pues antes, si os parece bien, ¿eh? Pues como de entrar, ¿no? En otros temas, poder intercambiar un poco acerca de vuestro punto de vista. Bueno, entonces yo me permito darle la palabra a Ana María, que pues es la experta desde el colectivo junto con Karina. Así que adelante, Ana María. Gracias, Vivian. Pues lo primero es que es muy valioso el hecho de que un grupo de joyeras productoras, para llamarlo artesanas, tome la decisión de influir en promover el cambio. Yo creo que eso es muy valioso, es responsable y hace claramente, o sea, claramente refleja que se trata de artesanas que están yendo más allá y buscan generar un impacto que realmente mitigue el daño ambiental que tradicionalmente, y ahora podemos hablar brevemente del tema, la joyería que no tiene origen y trazabilidad conocidos, casi que uno puede asegurar que está produciendo unos impactos muy severos, no solamente en la calidad de vida de las personas, sino impactos ambientales que terminan repercutiendo en todos. Entonces, esto es lo primero que celebro. No es habitual. Digamos que este tipo de activismo dinámico es más habitual en otras latitudes. Uno ve en los Estados Unidos y en Canadá productores de joyería, artesanos muy activos, y algo ve en Europa, mucho menos, mucho menos. Y creo que eso es vital alejarse de ese tema individual de yo soy artesano, yo produzco, yo vendo, es mi modus vivendi, que los demás miren qué hacer. Requiere una dedicación y un tiempo muy particular, y si hay un diferencial de origen Gold for Future es que han hecho un ejercicio académico profundo, muy serio, porque muchas veces vemos voceros, personas que participan de este tipo de discusiones, porque hay ya un número importante de movimientos, pero creo que si hay algo que diferencia el trabajo que ustedes han hecho es una aproximación seria, rigurosa, con un trasfondo académico, van a las fuentes primarias y además hicieron un ejercicio de documentar todo este trabajo.
Es vital. Yo conozco un par de libros antes de esto que, me permito decirlo con todo respeto, tienen un afán más comercial. Es la primera vez que veo un ejercicio a fondo académico que entrega respuestas concretas para facilitar la producción responsable en español, porque todos tenemos derecho a buscar vivir de lo que sabemos hacer y hay mucha consultoría y hay mucho trabajo, pero el trabajo de ustedes, además de ser un trabajo serio, con buenos contenidos, con referencias, con fuentes primarias, es un trabajo que tiene el mérito de no estar lucrando a nadie, con lo cual le suma independencia. Si agregara algo, porque, y ojalá compartas, Vivian, en el chat el enlace para que las personas puedan bajar la guía. Ese es el afán de esta comunicación, es que más personas tengan acceso a esta guía. Yo diría que podemos pensar en hacer más adelante un trabajo juntas para documentar el para qué. Yo soy una convencida de que el por qué responde a las motivaciones profundas que todos tenemos cuando hacemos algún tipo de arte u oficio, y el para qué responde al impacto. Y ese para qué es tratar de poner en unas palabras sencillas el impacto positivo que puede producir una joyería responsable versus la devastación que hay detrás de una joyería que no tiene trazabilidad, origen, que no respeta las normas laborales, que abusa del trabajo de las personas, que a veces tiene huellas de trabajo infantil, porque pensaría que eso contribuye a persuadir. Y eso es uno de mis verbos preferidos en este tipo de trabajo, y es entregar argumentos sólidos más allá de lo emocional. Y ahora hablamos un poco de esta lucha que estamos teniendo los joyeros independientes contra las grandes marcas, de poder entregar argumentos racionales, cuantitativos de para qué hacer joyería responsable. Y eso podemos desarrollarlo otro día. Tiene mucho que ver con el impacto que produce la explotación mineral, la extracción de minerales, la fragmentación de la cadena productiva, el que tristemente cuando se trata del comercio, muy pocos comerciantes se preguntan la proveniencia de los materiales, y finalmente lo que brillan son unos valores que tenemos desde hace siglos asociados a la joyería, que no siempre van hacia atrás en la cadena productiva. Entonces yo creo que eso es el gran valor de este trabajo que ustedes han hecho, y es agregar racionalidad, información concreta, y lo que podríamos hacer más adelante es, en un ejercicio riguroso al igual que el que ustedes hicieron, es develar el para qué, el contraste entre el impacto negativo que está documentado en muchos estudios, libros, pero que no ha salido en un compendio sencillo que libere fuentes, y que por contraste muestre el altísimo valor que tiene entregar a la comunidad joyera hispanoparlante una información concreta sobre cómo hacer joyería que realmente deje una huella positiva, que mitigue el impacto ambiental, que eleve los impactos positivos sociales, culturales y económicos. Eso es mi mirada sobre el trabajo. Admiro profundamente porque además creo que tomó un tiempo muy valioso que no alcanzo a imaginar cómo consiguen ustedes viviendo en Europa, donde uno es papá, mamá, cama, pie, sofá, productor. ¿A qué horas logran estudiar, escribir? O sea, realmente chapeau, porque es un trabajo que ojalá podamos seguir contribuyendo a difundir. Creo que es vital. Bueno, frente a lo que tiene la guía, al contenido, a la experiencia que tienen cada una de ustedes, y estoy hablando tanto del colectivo Joyería para el Cambio como Origen, yo quisiera preguntarles qué dificultades como joyeras han encontrado cuando empezaron y qué siguen encontrando en el camino aún. No sé si quiera empezar alguien de Origen. Katia, por ejemplo. Vale, bueno, bienvenidos a todos y todas, y gracias por aquí compartimos este espacio y nuestras ideas y trabajos. Y Ana, gracias por tus palabras, muchas gracias, la verdad, porque es un trabajo grande y te lo agradezco mucho, y me parece muy interesante, Alberto, que estás hablando. Ya veremos más adelante. Para hablar de las dificultades, al principio es
es un poco el miedo que puede funcionar, si el material es un poco más caro, esto es una cosa, el precio del material. Pero con el tiempo también se da cuenta que tampoco es mucho más elevado si hablamos del metal. Y se incorpora también en la calculación de precio para que no sufre el negocio, digamos. Es más el miedo al principio y um, eso normalmente todo empezaba con pequeñas colecciones, pero también muy pronto vemos que realmente la gente le gusta mucho que las joyas están hechas con material responsable y cambiamos y trabajamos prácticamente solo con el material responsable. Esto es una dificultad. Y luego una gran dificultad es el tema de las gemas, porque claro, no puedes ir a un proveedor y tienes una variedad grande de todas las piezas que hay, como suele ser siempre con los proveedores de gemas que existen en cada sitio, en cada ciudad. Esto es difícil porque tienes que esforzarte, tienes que buscar, es un trabajo grande y hace 5 o 6 años había muy pocos proveedores que ofrecieran una variedad de piedras diferentes. Esto sigue siendo difícil, una dificultad, pero cada vez es más fácil porque cada vez hay más proveedores y por eso también en el guía o también en nuestra página web del origen hemos incluido un listado de proveedores de gemas para facilitar a las que van a empezar de usar gemas responsables. Es realmente, era muy difícil y sigue siendo una cosa que hay que invertir un poco más de trabajo. Sí. Bueno, yo añadiría también como dificultad, ¿no? La opacidad un poco del sector de general de joyería, que cuando es un sector muy cerrado, ¿no? Que cuando quieres indagar un poco más, pues te encuentras como con barreras. Pero debido a este movimiento, porque ahora es un movimiento, ¿no? De joyería responsable, pues cada vez las personas están más dispuestas a esa transparencia, ¿no? No solo con el origen de sus materiales, sino con cómo son tratados, cómo, por ejemplo, estas piedras son talladas, qué tratamientos tienen, ¿no? Porque es que es un camino como de no retorno. Cada vez que tienes más información, quieres ir como mejorando más cosas. Entonces, pues así como ha dicho Katia, pues al principio quizás la dificultad un poco era el precio, pero entonces luego ya te das cuenta que no, porque también el cliente está más informado, entonces avanzas un poco más, ya usas también no solo el metal, sino las piedras, ¿no? Luego entonces quieres proyectarlo un poco a tus prácticas en el taller, como desechas tus residuos, como entonces esto es sí, un camino de no retorno en la medida que cada vez quieres como ampliar y abarcar más también los temas como de la banca ética, ¿no? Todo esto pues son inquietudes que van surgiendo por el camino. Y también en mi caso había la dificultad de conseguir material preprocesado, ¿no? Como hilo, plancha, pues en un principio, pero ahora cada vez pues se consiguen más opciones, más proveedores. También el tema de las cadenas que hace, no sé, hace un año no se conseguían, ya se consiguen. Pues como que son pasos que se van dando realmente muy rápido y se va haciendo cada vez más fácil, ¿no? Como seguir aumentando tus proveedores éticos y responsables dentro de la práctica de la joyería. Eso. Vivian, Gracias, Adriana. Sí, antes de darle la palabra a Ana María, quisiera recordarles a todas las personas que nos están acompañando en este momento que en el momento en el que quieran también participar, bien pueden hacerlo. La idea es hacer de esta una charla muy cercana con personas que están involucradas en este mercado y en esta cadena productiva. Entonces,
estaremos pendientes tanto de sus preguntas, si quieren hacerlas en el chat, o si quieren participar de viva voz en esta conversación. Adelante, Ana María. Sí, yo diría que Bueno, el camino que yo he hecho, que es un camino desde la artesanía y de la colaboración con joyeros y mineras artesanales y también con artesanos urbanos que hacen alta joyería, creo que el gran reto actual es cómo lograr aproximar este problema no solo desde la oferta, que es cómo producir responsablemente, sino también desde la demanda. ¿Por qué? Porque se trata de una lucha frontal por develar verdades y conseguir respuestas hacia un mainstream que o sea, el discurso mayor acerca de la joyería está fuertemente marcado por grandes marcas con intereses comerciales. Y si uno se va a la materia prima, se trata de grandes mineras o grandes comercializadores de minería preciosa y de perlas y materiales orgánicos que se utilizan en alta joyería, cuyo principal fin es producir utilidades para sus accionistas, punto y aparte. Y ese discurso mayor que ha llevado después de 20 años a hablar de joyería responsable está completamente desfigurado. O sea, hace 20 años, cuando pioneros como la gente que está en Oro Verde en Colombia o líderes en Europa y Estados Unidos empezaron a hablar del tema, eso era un tema de cuarto nivel, nadie lo conversaba. Hoy en día entró al mainstream, o sea, ya está en el discurso público, y en donde tenemos que tener un afán inmenso es en hablarle de manera sencilla al comprador o compradora final. Es ese que en inglés lo llaman final consumer, el que tiene el poder de obligar a quienes producimos a ser responsables. Entonces creo que el gran reto está en seguir haciendo un trabajo como el que venimos haciendo desde Origen o desde Joyería para el Cambio, de promover el cambio hacia una producción artesanal e industrial de joyería responsable, con todos sus atributos que hemos mencionado, pero es urgente hablarle a ese comprador final. O sea, estamos en mora de generar un discurso disruptivo que obligue a que ese comprador o compradora final le pregunte al artesano, al joyero, a la tienda de joyería: quiero conocer el origen y las prácticas del proceso productivo de este material. Fíjense cómo hay marcas muy reconocidas que están hablando de reciclar, que están haciendo promesas, y resulta que cuando uno va a la documentación, porque está documentado, hay grandes estudios de entidades académicas muy serias, de gobiernos, de entidades tan serias como, por ejemplo, como las organizaciones de Naciones Unidas para el Control del Comercio Ilícito, como la OCDE, que aseguran que en el proceso productivo del oro, por ejemplo, o de los diamantes, se filtran materiales que están lavando activos, que detrás de eso hay crimen organizado. Y resulta que el comprador final, cuando encuentra en una bella vitrina con una marca reconocida ese tipo de producto, difícilmente se alcanza a imaginar que hay unas organizaciones que se las arreglan para lavar activos y terminan comerciando. Y eso termina en vitrinas muy reconocidas. Entonces, y voy a ser muy brusca, pero creo que tenemos que pasar de hacer un ejercicio de trabajar entre organizaciones responsables, que todavía tenemos un montón que mejorar sin ninguna duda, y volvernos muy agresivos y muy disruptivos para ir a ese discurso general, donde no es suficiente con que unos pocos estemos hablando de joyería responsable, sino que tenemos que llevar al consumidor final a preguntarse de dónde viene el mineral precioso de sus joyas. ¿Se pagó bien a las personas que trabajan en esa cadena productiva? Y a que cada vez más esto cuente con trazabilidad. Si es certificada, ojalá certificada. Hay veces que no es posible por los costos para pequeños productores, pero donde quede evidencia. Solamente en la medida en que hagamos las dos cosas al tiempo, fortalecer la oferta del lado de la producción, del lado de facilitar información, como muy bien lo hace Origen, a los joyeros,
Y también del otro lado, estimular que cada vez más quien hace la demanda, que es ese comprador o compradora final, se haga las preguntas correctas, vamos a estar en otro camino. Un buen ejemplo de esto en el mundo del vestuario es lo que hace Fashion Revolution, que lleva unos 10 años trabajando, que después de este desastre de Rama Plaza, donde hubo miles de muertes en un establecimiento donde se confeccionaba la ropa de grandes marcas europeas, generó un ruido y hoy en día tiene un ejercicio sistemático, sostenido, en donde además de investigar y publicar estudios para ver qué tan responsables son las grandes marcas, pues hace un ejercicio en grandes redes sociales para que nos preguntemos de dónde viene la ropa que compramos. Creo que es importante, no es fácil, y creo que de lo que todos ustedes decían, en joyería hay un tema muy complejo. El valor económico está tanto por encima de los valores éticos y la brecha es tan grande que es muy difícil llevar a que la gente se haga las preguntas correctas. Y les voy a contar una anécdota que es muy triste. Sé de una persona que trabajó como líder en muchas organizaciones ambientales, cuyo novio al pedir la mano trató de hacer una compra de materiales responsables y luego se decantó por el anillo más barato. Eso es lamentable y me atrevo a decirlo porque conozco exactamente el caso y es eso, es que el valor económico es tanto más alto y hay una brecha tan grande versus los valores éticos que hay detrás de una joya, que el trabajo que tenemos que hacer es cerrar esa brecha. Y para cerrar esa brecha tenemos que trabajar en elevar la trazabilidad, la información cuantitativa para poder reafirmar quienes hacemos y perseguimos cada vez hacer un mejor trabajo de joyería responsable, poder entregar argumentos sólidos que van más allá de lo emocional, que respaldan lo emocional y que contribuyen a luchar contra esos argumentos meramente emocionales de las grandes marcas, porque es que en las grandes marcas es que es para siempre, es que a ti sí te van a querer, es agarrar todas las fragilidades del ser humano y explotarlas para entregarle unos argumentos para que los prefieran. Y unas promesas que es dificilísimo. En los últimos informes que ha hecho Human Rights Watch, hay unas marcas que ni siquiera entregan información. Grandes marcas muy reconocidas que brillan en los campeonatos de tenis y hablan de los deportistas que cuando les piden que den soporte de los claims que hacen, no lo cumplen. Hay un camino. La Unión Europea, muy liderado con el trabajo que hace la OCDE, que es una organización de países desarrollados donde algunos pocos que estamos en desarrollo como Colombia hacemos parte, tiene unos think tanks que en minería y en este tipo de cosas se está trabajando muy fuertemente y la regulación europea está ahí pegada. Pero parte de lo que sucede es que los reguladores regulan y verifican que se cumpla, pero no hay casi nadie hablándole al comprador final con el mismo volumen, la misma inversión y la misma potencia que lo hacen las grandes marcas. Para concluir y un poco recoger, creo que este trabajo que hacemos en Joyería para el Cambio, en Origen Gold for Future, y que hacen otros líderes en inglés, sobre todo en el mundo, tenemos que reforzarlo hablándole a ese comprador y a esa compradora final. Tenemos que educarlo, tenemos que hacer que haga las preguntas correctas, que se vuelva agudo, que sea un ejercicio sistemático para que ojalá vengan más de esas reacciones como las que mencionan ustedes, ¿no? Este joyero que dice, ¿y usted por qué me pregunta? O unas respuestas absolutamente cándidas, como me pasa a veces. Conozco un joyero nuevo a quien tengo que encargarle algo y le digo, mire, yo no tengo paladio, yo no tengo platino, ¿usted sabe de dónde viene? Me dice, sí, de tal esquina. Y de tal esquina no se ocupa de ir unos pasos más atrás. Entonces, creo que así como hacemos activismo para transformar las formas de producir y garantizar que compramos materiales, que nos ocupamos de hacer una debida diligencia, de ir hasta el origen. No se trata de conocer solo el paso anterior, tenemos que ir hasta el origen. Hombre, trabajemos cada vez más por levantar la voz para que más personas se hagan las preguntas correctas y se las hagan a quien les vende la joyería. Solo así vamos a conseguir juntar esas dos puntas y cerrar esa brecha entre los valores económicos y los valores éticos. Gracias, Ana María. Karina, ¿quieres agregar algo? Un poco para completar la idea de Ana María, también me parece un reto grandísimo y nuestra responsabilidad comprometernos a investigar, porque si bien tenemos que educar a ese consumidor final,
tenemos que ser muy responsables con lo que vamos a decir y tener cifras claras, como bien el trabajo juicioso que ha hecho el colectivo de origen, que me pareció maravilloso, tener esa responsabilidad, esa disciplina de ir a las fuentes que son, de buscar esa información veraz, para nosotros también poderla transmitir. Me parece que también es uno de los retos grandes, como dice Ana María, y uno de los pilares que también lo dice en la guía de origen, poder comunicar. Y además me parece muy importante y un reto grandote en esta cadena de producción responsable, buscar esas alianzas, porque uno de los retos, como decía Katia, es, listo, tenemos entonces nuestro proveedor, que nos da la completa tranquilidad y trazabilidad del origen del material, oro o plata. Pero en piedras preciosas la cosa es un poco más compleja. Entonces, conseguir piedras completamente trazables resulta un poco más complicado. No sé allá en Europa cómo les va, pero desde este punto, desde aquí donde estamos nosotras, resulta un poco más complejo buscar proveedores que nos garanticen esa completa trazabilidad y transparencia. Entonces, me parece que esos tres retos importantísimos, y pues desde mi óptica. Bueno, y quizás volviendo a algo que ya habíamos tocado inicialmente, y era pues ya desde origen, se empieza como a tomar esa conciencia acerca de la necesidad de empezar a poner la lupa en todos estos detalles que tienen que ver con la elaboración de una joya hasta que llega al cliente final. En Colombia, en la misma, y yo creo que también eso hace parte como de los valores que cada una de ustedes tiene, ¿cierto? Tratar de ser coherente en lo que hace con lo que piensa. Quizás, bueno, ya tenemos estos dos ejemplos de tanto de origen como de joyería para el cambio aquí en Colombia seguramente, y a través de todos los contactos que hemos podido tener a lo largo de los inicios de joyería para el cambio hasta el momento, hay muchas personas que tienen ya principios relacionados con la joyería responsable en Perú, en Chile, en otros países de América Latina. Pero quisiera saber si quizás en otras partes del mundo, como lo había mencionado, en Asia, en África, empiezan a haber otra serie de movimientos similares o personas que estén hablando de esta misma conciencia en torno a la joyería responsable. Y antes de contestar la pregunta, solo quería añadir que el origen también, nuestro colectivo también es un espacio justamente para hablar de todas las dificultades y darnos motivación una a la otra o uno al otro. Eso también es muy importante, es como un motor, ¿no? Que no estás solo trabajando, investigando, haciendo las joyas, tienes un espacio común donde puedes compartir, da muchos ánimos. Eso siempre pasa también en las reuniones con otros colectivos en otros países, es bonito compartirlo, los mismos valores. Eso también es origen, el Gold for nuestro colectivo. Da ánimos, es como si hay alguna dificultad, lo podemos compartir. Y también es muy importante esto, el motor, que somos también todos, ¿no? Aquí uno al otro, que es importante, bonito y también hace mover cosas, un movimiento. Y eso también vivimos en el colectivo. Ahora hablando de las gemas y los movimientos o proveedores que hay en otras partes del mundo, con las gemas es diferente que con el oro, porque la minería de gran escala en las gemas solo es un 20%. El resto es MAPE, la minería de pequeña escala. Y no hace tanto daño la minería de las gemas como el oro en referencia a los químicos, pero también hay un daño medioambiental muy grande por la erosión del suelo y la deforestación. Entonces hay daño de vida vegetal y animal muy grande. Es muy difícil de controlar justo porque todo es de pequeña escala, la minería. Y también el análisis de los derechos humanos dice que la minería de las gemas en los países
afecta la salud muy gravemente y a una explotación del trabajador muy extremo, y también hay mucho trabajo infantil. Es una actividad peligrosa y no hay medios de seguridad. No sé si habéis comentado un poco de la minería de las gemas antes, o ahora en vuestro... Sí, No, no, en otro día, no ahora, en otro hemos momento. tenido otras veces invitados para ver algo de minería de gemas, pero me parece interesante porque quien entre a ver esta grabación y pueda, pues, que tenga como un resumen. Es que parte de lo que sucede Sí. brevemente, y disculpa que te interrumpa, es que las personas que compran joyería nunca se hacen esas preguntas, Katia. Quienes trabajamos nos las empezamos a hacer cuando empezamos a tratar de entender de dónde viene. Entonces es válido y muy valioso que menciones todos estos temas, porque para nosotros pueden ser familiares, pero para quienes están escuchando, no. Sí. Entonces la minería pequeña es, bueno, es una extracción de forma muy informal. Son largas y duras jornadas y mucho trabajo infantil. Y por esta misma razón es muy poco controlable, por un lado, que es como en la parte negativa, pero otro lado también es más fácil de hacer iniciativas en otros países directamente con minerías. Y no tienen un estándar la minería de gemas, justo también por esto, porque es minería de pequeña escala y es todo tan diferente la manera de extracción. Pero hay el estándar como el Fairmint o Fairtrade, algo tan oficial no existe, pero hay un piloto proyecto para las gemas, se llama Kraft. No sé si lo habéis escuchado esto. Es un estándar, son estándares que se han desarrollado también oficial, pero aún no es una certificación, pero está en el camino también para que las minerías de gemas puedan tener una certificación como el oro. Está en el camino, pero realmente vale mucho también tener estos estándares, aunque es, digamos, no tan oficial como el Fairmint. Y Kraft quiere decir, es el código de mitigación de riesgos para la MAPE involucrado en el comercio formal. Esto quiere decir Kraft. Es un estándar que brinda herramientas para gestionar los riesgos en el sector artesanal y de pequeña escala. Entonces, hay muchos proyectos, digamos, pequeños con minas, y yo quería mencionar 3. Uno es muy conocido en el mundo de joyería responsable, se llama Mojo Gems. Ellos hacen mucho trabajo, tienen muchos proyectos y minas donde sacan también piedras con una gran variedad. Y ellos tienen proyectos y trabajan sobre todo con mujeres. Es un foco grande que las mujeres están en la mina, aprenden a pulir, y están en Kenia y Tanzania sobre todo sus proyectos. Y también una cosa importante es para que, bueno, una cosa importante es que también el país de origen tiene beneficio del mineral. Entonces, estos proyectos, ellos es importante que allí la gente, las mujeres y los hombres aprenden los oficios bien, que saben seleccionar las piedras, que saben pulirlos, para que se quede en el país también el beneficio de esta parte. Y eso depende también mucho de del sistema político. Si hay un sistema político más democrático o un interés que esto funcione, hay una colaboración. Y por ejemplo, en el caso de Mojo Gemas, que ellos tienen un apoyo muy entusiasta del gobierno de Tanzania y de Kenia por los programas que ofrecen y que hacen, y por eso tienen mucho apoyo, y eso también es importante. Y los estándares son muy parecidos de los del metal, ¿no? Se trata
community friendly, son los mismos estándares realmente, ¿no? Al medio ambiente y a las personas, y que el beneficio se quede allí, que hay seguridad en el trabajo. Y ellos también son muy activos en Inglaterra, en el Fair Luxury. El fundador de Moyo Gems también es fundador del Fair Luxury, que es un movimiento muy grande en Inglaterra, con profesionales de la joyería responsable. Y luego está Virtual Gems, que también tienen bastante proyectos. Son proyectos pequeños con una minería. Ellos también trabajan en Kenia, aparte también en Malavia. Y sí, parecido a Mojo Gems, tienen más proyectos más pequeños, pero también los dos tienen páginas web donde puedes ver las piedras, puedes comprarlos directamente. Son muy abiertos también. Si buscas alguna cosa especial, te guían a otros proveedores. Luego, el tercer proyecto que quería mencionar se llama Cylons. Son gente de Alemania, de Múnich, que ellos trabajan, bueno, en Sri Lanka, tienen su proyecto en Sri Lanka, y allí en Sri Lanka también ellos, el gobierno, es muy rígido también, que los minas y los negocios, que no hay gente de fuera que compran minas. Eso también es muy importante. No puedes comprar minas, puedes participar en todo el negocio, pero es una protección también para el país, y que beneficia también el país y se quede allí. Y ellos empezaron hace unos 10 años también con un proyecto pequeño directamente. Ellos investigaban muchísimo también la tradición de cortar las rocas, las minerales, de pulirlo. Es una tradición muy profunda, es casi una parte de su cultura en Sri Lanka. Y ellos hicieron mucho una investigación muy, muy grande de esto, y para ellos es muy importante que se quede este espíritu, esta parte cultural. No usan máquinas, es todo a mano, y lo transmiten a sus trabajadores de allí. Todos son gente de allí, de Sri Lanka, que trabajan en la mina y que cortan las piedras, y tienen mucho respeto a su tradición y no quieren implementar una técnica nueva, digamos. Es muy respetuoso la manera como trabajan allí, y lo comercializan fuera, esto sí. Sí, y estos tres, ellos se llaman Cylons. Quizás pongo en el chat estos tres proyectos, que son realmente muy bonitos, y las páginas también tienen una variedad que se puede ver, que se puede comprar también. Y pongo el De hecho, contacto en el chat. está compartiendo los enlaces Sí, para referenciarlos. Sí, los hemos ido recopilando entre todas, Katia, ya están. Ajá. Y yo he añadido dos más, que ahora no, pues tampoco tenemos tiempo de desarrollar todas las experiencias que conocemos, pero hemos añadido dos más de proveedores de gemas responsables, pues procedentes de Madagascar y de Sri Lanka, para quien le interese profundizar un poco. Y lo interesante, yo creo que también, y tiene que ver con un tema de sostenibilidad muy fuerte, que es el de equidad de género, ¿no? Porque una persona común y corriente quizás está referenciando la minería particularmente la minería, como un trabajo de hombres. Pero con estos ejemplos que Katia nos ha dado de Moyo Gems, pues vemos que la participación de las mujeres mineras es muy relevante. Así que desde esos mismos temas está quizás una de las responsabilidades de comunicar esa joyería ética, ¿sí? Que se le está dando un lugar y un espacio importante a las mujeres
de diferentes partes del mundo que se dedican a la minería y que probablemente son cabezas de hogar, como siempre sucede, y son el núcleo o el principal proveedor económico de muchas familias. Entonces, Sí, también ganan más, claro, ganan más, el pago es mucho más elevado en estos proyectos. exactamente. También Y es importante, no hay tantos intermediarios, es el from mine to market, es esta estrategia, ¿no? Que normalmente hay como hasta 12 intermediarios hasta que llega al cliente final y la manera más trazable es si viene de la mina a nosotros o al proveedor. Y por eso también las piedras más grandes no hay tanta diferencia en el precio. Algunos sí, otros no. El precio con las gemas es muy difícil varía mucho, porque depende del país, depende del tratamiento, depende de la calidad, hay tantos factores, pero en general no es mucho más caro. El pequeño sí. El pequeño, como es más el el hasta 3 milímetros, esto sí que se nota una diferencia. Pero los más grandes no hay tanta diferencia en el precio. bueno, y Bien, ahí quisiera hacer un comentario sobre este tema que toca Katia, que es vital y quizá el indicador esencial en la medida en que vayamos logrando resultados hacia una joyería más responsable en piedras preciosas es sumar una C de cuidado, de care. Y es que siempre en el mercado se habla de cristal, de carats, crystal, color, y se me olvida la cuarta en este momento, que es el color, el cristal, el peso que se mide en quilates. La claridad. Claridad. Y la calidad. Claridad. Claridad, clarity, sí, que no tenga inclusiones, que no tenga inclusiones. Entonces, color, claridad, quilates, que en inglés es con C de carat, y crystal, hay que sumarle una quinta C para que lo volvamos un hecho y es la C de cuidado. Y es cuando ese valor del cuidado, del care, del cuidado del planeta, del cuidado de las personas, brille, la hagamos tangible, la hagamos visible y eleve el valor de la piedra, vamos a estar haciendo la tarea correcta. En este sentido, lo que decías tú, Katia, por ejemplo, Virtue Gems, está divulgando cuando la piedra está ya en origen y probablemente podrían conseguir un tallador más sofisticado que hace más facetas, etcétera, pero quienes estamos en este mundo de la joyería responsable valoramos enormemente la talla en origen porque agrega valor. Típicamente el origen de la minería preciosa está en países en desarrollo. Y casi siempre cuando uno se acerca a esas minas es donde hay más trabajo ilegal, que no reconoce, que no respeta los cuidados de la seguridad industrial. Entonces, empecemos a pensar en la quinta C, en las piedras preciosas, y en que esa quinta C agrega un montón de valor, tiene un impacto positivo y debemos valorarla y pagarla. Y ahí vamos a seguir sumando a este ejercicio de joyería responsable. Ana, y que esa quinta C de la que nos hablas se traduce en certificados, ¿no? Que ese certificado nos pueda avalar ese origen. En estos casos sí, y ahí hay que diferenciar dos cosas. Un certificado de los componentes de una piedra, como un certificado GIA o también hay la GIA europea, etcétera, es una cosa y es la certificación que te dice la calidad intrínseca, digamos, de la piedra y te habla de esas 4 primeras Cs. Y lo otro es poder garantizar el impacto, la huella ambiental, social, económica y cultural de una piedra. Tiene mucho que ver con las historias. Hay en piedras de color la posibilidad de hacerlo y en diamantes está Provenance Proof, la plataforma. Voy a buscar y se los pongo allí. Es una plataforma que es una edición de Gubelin, el laboratorio importantísimo suizo de 6ª generación. Y este Provenance Proof permite que desde el origen, con un gemelo digital sobre una blockchain, se pueda hacer trazabilidad. Es gratis, esto es poderoso y es facilísimo acceder. Ya enseguida les pongo el enlace. Y sobre las certificaciones podemos hablar un montón. Acuérdense, yo vengo de café y en el mundo de las certificaciones es claro que en los mercados destinos son preferidas, son deseadas, sin ninguna duda, que tanto
cuando el productor está pagando una certificación, retorna un mayor valor que le permite pagarlo. Hay un gran debate allí, un gran debate. No voy a abordarlo ahora mismo. Claramente, hoy en día diría que es valioso y que esa tercera persona independiente o esa entidad que certifica contribuye a que las historias sean verificadas, pero hay todo un debate detrás de si detrás de las certificaciones también hay un gran negocio. Entonces hay que abordarlo con delicadeza. Hay unas que son sin ánimo de lucro, claramente, como es el sello Fairmile, por ejemplo, pero estamos entrando en un mundo en donde cada vez más las puede haber. Gracias, Karina, con ánimo de lucro. Gracias. Bueno, y siguiendo con el tema de gemas, y que ya lo estaba tocando Ana María, ¿qué hay que tener en relevancia frente a los diamantes? Katia, tú que conoces un poco más este tema de los diamantes, eh, ¿qué otros movimientos hay? Y también quisiéramos saber de parte de Ana María y de Karina, pues, ¿qué opinan de este mercado de diamantes que es tan polémico que de alguna u otra forma salió a relucir a la luz pública por esta película tan famosa de Diamantes de Sangre? Hace poco salió otro documental en Netflix sobre los diamantes que en el mercado han estado invadidos hace unos años, que son los diamantes de laboratorio. Entonces, que cada vez son más difíciles de determinar porque los hacen tan perfectos que tú no puedes identificar. Incluso hay herramientas tecnológicas que no logran identificar si son naturales o si son de laboratorio. Estas características físicas ya son tan perfectas que son muy difíciles, entonces entraban como en el debate adicional de quienes defienden los diamantes naturales, de que probablemente, y que es muy difícil saber si estás comprando un diamante natural, si realmente es natural o si viene a ser un diamante de laboratorio. Entonces, ahí entramos a otro debate y es qué tan sostenible o cuál sería la mejor opción en joyería responsable, hablando de diamantes naturales y diamantes de laboratorio. Entonces, está la percepción de que para fabricar estos diamantes de laboratorio se necesita una cantidad enorme de energía y entonces qué tan sostenible es. Y por otro lado, como lo decía Katia, en la extracción minera de piedras, a diferencia del oro, las piedras de minería de la MAPE, pues de minería artesanal y de pequeña escala, corresponden a un 80% de la participación de la producción total, mientras que en el oro es al revés, ¿no? Que la MAPE viene a extraer cerca de un 20% de oro. Entonces aquí viene todo el tema que hay detrás de la extracción minera de pequeña escala, en cuanto a que resulta ser un mercado un poco más informal, irregular, que pueden haber presencia de trabajo infantil, unas condiciones de trabajo que no son muy justas, pero está bien también decirlo que cuando se hace de manera responsable tiene un mayor impacto, un impacto global en cuanto a un impacto positivo social, cultural y de territorio. Entonces, ¿qué sería mejor? Si yo apoyo una extracción responsable de diamante natural o si me voy por la opción de los de laboratorio. Pero está el tema de lo que les digo. Ahora mismo no sabemos, en el mercado está tan inundado que no sabemos si lo que compramos resulta ser de verdad natural o que puede ser ya de laboratorio. Entonces, Gracias, Karina. No sé si Estel quisieras agregar algo con respecto a ese tema en particular de los diamantes. Bueno, en concreto para el caso de los diamantes de laboratorio, hay un pequeño apartado en la guía, ¿no? En el que empezamos también a aportar algunos puntos de vista
porque lo que nos hemos encontrado es que tienen tanto una serie de argumentos a favor como una serie de argumentos en contra que rebaten los que son a favor. ¿Me explico? Entonces, nosotros no hemos hallado cierta claridad en el tema de los diamantes de laboratorio, ¿no? Sí que es verdad que por un lado previenen, ¿no?, que se puedan originar diamantes de sangre, ¿no?, todos los impactos ambientales, derechos humanos, etcétera, pero como decíais, tienen también un elevado consumo energético. Las empresas productoras de diamantes de laboratorio parece que son aún más opacas que el resto, ¿no? Y les cuesta mucho ofrecer información acerca de cómo se cuantifica, ¿no?, este consumo energético, entre otros argumentos que podéis encontrar en la guía. Entonces, nosotros como colectivo no tenemos una opinión firme al respecto, ¿no? Ahora Katia puede desarrollar un poco más, ¿no?, porque nosotras en la búsqueda del diamante idealmente responsable, ¿no?, concluimos que aún no lo hemos hallado, ¿no? Como sí que vemos claras las alternativas en el caso del metal, ¿no?, del oro y de la plata, incluso en el caso de las gemas de color, no es así en el caso de los diamantes. En la guía apuntamos, ¿no?, algunas opciones a tener en cuenta, pero desde nuestro punto de vista aún no hemos hallado este tipo de diamante, que ahora, Katia, si quieres puedes seguir y explicar un poco qué es para nosotras, ¿no?, un diamante idealmente responsable. Les propongo uno. Les propongo dos diamantes idealmente responsables. De uno les puedo dar la fuente, del otro mi memoria es débil y entonces me demoraría. Pero sigue Katia y luego cuando tú comentes que es un diamante responsable. Bueno, solo quería comentar brevemente que hemos, hay como los que vemos como una alternativa, que hay, perdona, Estel, ¿puedes seguir? Sí, ¿necesitas compartir la pantalla o...? No, mira, voy a leer una parte, ¿no?, que está en la Listo. guía justamente en este apartado de diamantes, que es lo que queríamos ahora un poco comentar y que creo que resume muy bien, ¿no?, a qué llamamos nosotras el diamante idealmente responsable. Sería este tipo de diamante el que se extraiga por iniciativas locales de minería artesanal y de pequeña escala de forma respetuosa con el medio ambiente, con la garantía de que todas las personas involucradas gozan de unas condiciones de trabajo dignas y seguras, que reciben un precio justo y que lo comercializan proveedores con las mismas convicciones éticas en circuitos cortos y transparentes. Entonces, mientras estábamos investigando, sí que ¿no?, nos topamos con algunas iniciativas que podrían ser interesantes, pero al final también nos dábamos cuenta que digamos, la propiedad sobre estos recursos no recaía en las propias comunidades locales, ¿no? Entonces, para nosotros esto es algo súper importante cuando hablamos, ¿no?, de minería artesanal o de pequeña escala responsable. Sí que hay, ¿no?, también otras opciones a gran escala como Canadá Mar, ¿no?, incluso Ocean Diamonds, ¿no?, es una de las opciones que remarcamos dentro de la guía, que son estos diamantes marinos extraídos, creo, en Sudáfrica por buzos profesionales de allí, pero que en este caso es una empresa inglesa, según recuerdo. Entonces, ¿no?, son pequeñas cosas que para nosotras ya no encajan en esta definición de lo idealmente responsable. Gracias. Y yo aquí añado un aporte de Silvia Valenciano que dice que también hay la opción de reutilizarlos. Creo que ahora hay un movimiento que apoya esto y todo un mercado que gira en torno a esta opción que sería los diamantes reciclados de postconsumo. Bueno, Ana María. Sí, venga, les cuento. Entonces, de nuevo, el origen y la trazabilidad en tanto que huella deja el proceso productivo es vital. Y tengo el privilegio de conocer a una mujer japonesa, ahora mismo en unos minutos voy a recordar su nombre, Mishima es su apellido, que lidera la organización Diamonds for Peace. Ella cuenta que la razón por la cual hoy trabaja en diamantes es porque cuando su prometido le propuso matrimonio no logró saber de dónde venía su diamante. Y ha hecho un ejercicio muy de alto impacto en conseguir recursos sin ánimo de lucro
y en Liberia trabaja con hombres y mujeres que hacían antes explotación completamente irregular, tradicional, o sea, eran familias que llevaban muchas generaciones extrayendo diamantes artesanales, y trabaja con ellos y ellas para transformar esto en un ejercicio que esté en el marco de la ley y que cumpla con mitigar los impactos ambientales y eleve el impacto social. Son diamantes con total trazabilidad. Y es un tema de, la podríamos llamar minería de subsistencia, porque creo que ni siquiera es minería de pequeña escala. Ahí les compartí, es Diamonds for Peace. Y la otra fuente que conozco, luego, ¿cómo se los puedo compartir? Es un joven que es precisamente de la región de donde son los históricos diamantes de sangre, que está haciendo su PhD en los Estados Unidos. Tuve el gusto de conocerlo en el 2021 en la Semana de la Joyería Responsable de Chicago, que organiza Susan Wheeler, y está abordando una estrategia muy interesante. En vez de trabajar directamente con las mineras, estos son diamantes de río, de aluvión, divinos, divinos. Los trabaja mucho en bruto, además son como unos pedacitos de hielo, son una divinidad. Y este joven lo que ha hecho es un trabajo con los jóvenes de la comunidad, buscando que haya una generación que se integre a mujeres mineras que llevaban muchos siglos de generaciones haciendo este trabajo para conseguir elevar el valor. Y quiere ir hasta encadenar en joyería. Este proyecto no tengo aquí a la mano cómo se llama, pero son diamantes de Sierra Leona. Ahora mismo lo busco a ver si lo encuentro. Esa es otra fuente muy interesante. Tuve el privilegio inmenso de poder ver estos diamantes en la mesa, en la mano, y allí claramente han empezado a agregar un valor económico que viene de los valores éticos que tienen estos diamantes. Voy a tratar de buscarlo en internet para ver si se los puedo compartir. Esos serían dos fuentes, y discúlpenme si no encuentro la fuente del segundo. Me prometo a que en una próxima emisión se las comparto. Estos son dos fuentes que conozco de primerísima mano, que vienen haciendo un trabajo riguroso con diamantes naturales. En el tema de los diamantes artificiales, entiendo que uno, el consumo de energía es altísimo, y detrás de esto está todo el impacto climático y de otra índole en el planeta. Entonces ahí no tengo suficiente información para poder hacer y darles una opinión. Bueno, Pero Estel, adelante. sí, no, una pregunta para Ana María, ¿no? Porque sí, este caso de Diamonds for Peace, que nos parece buenísimo, ¿no? Y nos hubiera gustado realmente incluirlo en la guía, lo que pasa que no tuvimos tiempo de poder investigarlo más en profundidad. Te quería preguntar, Ana María, pero ahora sí nosotras, bueno, yo no, porque no soy joyera, pero si Adriana y Katia quisieran trabajar con estos diamantes, o sea, ¿es posible comprarlos? ¿Es Sí, fácil? sí, se pueden comprar. Voy a hablar con Susan, porque yo creo que Virtu Gems está ayudándoles a ellos a llegar al mercado. De los de Sierra Leona, hablé hace poco que estuve con Stuart Poole, que es de Moyo Gems, y me dijo que están haciendo un trabajo muy fuerte, pero que les ha costado mucho lograr hacer un mercadeo para llegar al mercado. Son fantásticos, divinos. Además, creo que tiene un valor estético altísimo trabajarlos en bruto, porque como son de aluvión, están completamente pulidos, no tienen facetas, y eso destaca mucho más los valores éticos que tienen detrás. Uno de los trabajos que hace el equipo de Moyo Gems, que está respaldado por PACT, la organización sin ánimo de lucro, que les ayuda a conseguir fondos y hacer convenios con los gobiernos donde están, es darle visibilidad a las personas que hacen la minería, ¿no? Claramente, y hacen dos estrategias muy interesantes. Una es unos ejercicios de mercado local. Traen compradores de piedras preciosas y sientan en la mesa a las mujeres y hombres mineros a quienes han entrenado previamente. Parte de lo que es la segunda cosa que hacen muy importante es educar sobre el valor comercial de las piedras que encuentran. Y ya he encontrado en distintos proyectos que típicamente la minería de subsistencia, las personas no conocen el valor comercial de lo que encuentran. Algunas de ellas no sabían que esas piedras eran diamantes. Eso es parte de lo que relata Shi Murakami, se llama ella, en los webinars donde he podido estar con ella.
Entonces, ahí hay un trabajo de nuevo de cerrar brechas entre el valor económico y los valores éticos para que los valores éticos endosen y eleven el valor percibido, eleven el valor económico y mejoren el ingreso de las personas que están en el origen de la minería. Con mucho gusto hago la averiguación y una propuesta que les hago a Origen Gold for Future, ¿qué tan factible sería que haya una versión digital que ustedes puedan estar retroalimentando, por ejemplo, en proveedores? Porque la visión digital en PDF está allí, porque esto es dinámico, sería muy valioso que allí en su sitio web, donde puede uno bajar la PDF, pudieran alimentar la parte de referencias y de proveedores, sería fantástico. Y que vayamos alimentándolo con las referencias mínimas que tenemos que hacer, por supuesto, nadie es perfecto, pero que puedan ir ayudando a que todos conozcamos estas fuentes, ¿no? Eso sería muy bueno. Sí, poder ir incorporando una base de datos de los diferentes proveedores que pueda guiar y que sea como un anexo a la guía. Yo creo que sería muy interesante para todas estas personas que trabajan en el sector. Yo quisiera, antes de empezar a hablar acerca de retos, y ya que se ha mencionado el tema de diamantes artificiales hechos en laboratorio, ¿cómo ven la innovación en el trabajo de joyería en nuevos materiales? ¿Qué nuevos materiales contemplan en la guía y qué perspectivas hay al respecto? Bueno, sobre ese tema quisiera comentar que no digamos en la joyería tradicional, pero sí en la joyería contemporánea y artística, ya se ven muchísimas propuestas, ¿no? Que incluyen otro tipo de materiales, no solo los metales, como decir textiles, cerámicos, resinas, plásticos. Entonces consideramos pertinente, ¿no? Hacer un aporte, así fuera a un pequeño incipiente, sobre el uso y la revisión también de prácticas a nivel de otro tipo de materiales, ¿no? Sobre todo, pues evitar todo material que suponga un maltrato de las personas o del medio ambiente, ¿no? O que pueda estar afectando el calentamiento global o poniendo en peligro la biodiversidad. Pues eso como pilar fundamental, ¿no? En el momento de empezar a utilizar otro tipo de materiales, no solo piedras y metales, pero también en esta nueva corriente, ¿no? de nuevas propuestas, también existen unas alternativas muy interesantes que se empieza a oír mucho y cada vez más joyeros empiezan a usar, que es el caso de los bioplásticos, que a diferencia de los plásticos tradicionales, ¿no? Que provienen de materiales finitos como el petróleo, pues provienen de materiales orgánicos, como puede ser la patata, el maíz, bueno, alternativas de plásticos hechos a partir de este material orgánico y que son, por ende, también, bueno, muchos de ellos, no todos, 100% biodegradables, depende de cómo se haga su desecho final, pues también esto, como que son materiales que tienen un círculo cerrado, ¿no? Dentro de su producción. Entonces nos pareció interesante incluirlos, pero obviamente son investigaciones que hay que llevar a más, ¿no? Inclusive plantearse hacer un webinar más adelante cuando podamos haber ampliado toda esta información. También a nivel de la impresión 3D, ¿no? Que es una tecnología que se está usando mucho también en la joyería contemporánea y en nuevas alternativas, ¿no? Para explorar un poco o ampliar la creatividad con estas nuevas herramientas, pues también existen resinas 100% biodegradables, también provenientes de material orgánico, con las cuales se puede imprimir, ¿no? En 3D a partir de estos materiales. Entonces, nos parece interesante toda esta corriente de nuevos procesos y materiales que empiezan a verse también pues, reflejados en la joyería contemporánea. Bueno, ahí yo creo que con lo que mencionas, Adriana, pues empieza a ver uno también esas oportunidades que hay de utilizar las nuevas tecnologías. Imprimir en 3D con unas resinas especiales que
le den una particularidad a una joya. Y también, desde lo que has mencionado, veo una oportunidad bastante grande para mercados como el colombiano, en el cual artesanos de regiones como el Amazonas o que tienen quizás alguna, algún tejido, algún tipo de artesanía que es propia de ellos, que pueda hacer parte de una joya, pues creo que involucra un valor muy grande y que da, abre la puerta a todo esto que desde Colombia particularmente se ha hablado sobre el crecimiento verde, cómo yo incorporo los recursos naturales, ¿sí? Como, obviamente como parte de su realidad es conservarlos, pero como también yo puedo hacer uso de esos recursos para transformarlos y de que las comunidades, sobre todo las comunidades que pertenecen a todas estas áreas, Amazonia, Chocó, puedan hacer uso de ellos para avanzar en su economía y en su desarrollo. Claro, muy Bueno, interesante. Creo que a nivel de Expo Artesanías hace una labor bien importante, ¿no? De llevar estas tradiciones, oficios tradicionales de las comunidades indígenas, ¿no? A una exposición muy importante a final de año, donde se evidencia todos estos, todas estas técnicas y materiales y fibras que es un campo muy amplio que se puede también explorar a nivel de la joyería contemporánea y revalorizar, ¿no? Todo esto que hay por sí, ahí. Ahí, artesanías, creo que te refieres a Vivian, artesanías. sí, sí. Sí, Vivian, si me permites, creo que es muy importante y esa es una dimensión que también es clave mantener. Naciones Unidas y en todas estas promesas de sostenibilidad se habla de sostenibilidad económica, ambiental y social. Y creo que hay que poner una dimensión visible, como lo dice Adriana, y es la cultural. En todo este uso de nuevos materiales, valoricemos, démosle todo el peso, pero seamos respetuosos y pensemos que estamos trabajando con un patrimonio, con un legado, que tiene que evolucionar para mantenerse vivo, pero no es agarrar el material, desligarlo completamente de sus orígenes y sus usos, es darle una reinterpretación, es pensar como en una variación musical, en un nuevo ensayo sobre un tema ya tratado. Con ese respeto, creo, y con esa aproximación de valor, es que debemos trabajar todos estos nuevos materiales que son reutilizaciones de materiales utilizados en la antigüedad. Y ahí viene todo un replanteo, ¿no? Como ustedes hablan allí de unos materiales súper revolucionarios. Yo ni sabía que existían, les confieso. Y es cómo aproximamos materiales que probablemente pueden hacer mucho daño, pero que reutilizados ahí sí puede ser una manera creativa de darles una nueva vida, ¿no? Y ahora esta otra nueva línea, entiendo que con los hongos se están haciendo maravilla de formas, que hay todo un mundo por explorar en materiales ancestrales, materiales industriales, no sé cómo llamarlos, plásticos y todo esto, y unos que son orgánicos, pero que permiten también hacer nuevas formas, todo un mundo por explorar. sí, exactamente. La semana pasada No te escuchamos. Creo que se o sea, cortó hasta también. ahora conocí Ya, al... No te escuchamos, ¿nos puedes ya. repetir, por ¿Me favor? oyen? Sí, ahora sí. La semana pasada tuve la oportunidad de conocer el plástico a base de cacao. Hasta ahora había conocido el plástico a base de maíz y de hecho sé de una iniciativa colombiana que hacen joyería con estos diseños 3D y resina a base de plástico de maíz. Pero la semana pasada pude ver el plástico a base de cacao y muy interesante también. Y también importante para una de las acciones o de las actividades que la guía resalta, que es el empaque, ¿no? Estas nuevas alternativas que surgen en ese sentido. Eso El tiene que ver, empaque. eso tiene que ver mucho como con impregnar de valores la marca de cada quien, ¿no? Y ser coherentes, como lo decíamos, con todo el discurso, desde el origen hasta precisamente
cómo entregamos la pieza al consumidor final. Ahí Sí. hay un tema dificilísimo, se Cerrar el llama ciclo. la huella de carbono de la logística. Complejísimo. Cada que hacemos un análisis, nosotros en Modeland de huella de carbono está completamente fuera de nuestro alcance y se llama ¿para dónde van las joyas y a quién se las vendemos? Que eso es otra pregunta que siempre nos tenemos que hacer desde el punto de vista ético, no solo por la huella, sino a quién. Y ahí también pasa un tema que se ha hecho visible últimamente, no es exacto en esto que estamos hablando de la producción, pero es cuando se habla, mal dicho, de oro reciclado, por ejemplo. Y se encuentra muchas veces uno con cadenas productivas en donde se producen joyas de elefantes, se les llaman, que son joyas burdas, mal hechas, con oro ilícito de extracción mecanizada que ha producido daño o que tiene gente reesclavizada, y lo que hacen es producir unas joyas muy burdas, las despachan a otros destinos, allá las funden y las terminan vendiendo como oro reciclado. Afortunadamente, recientemente que estaban en el tema en alguna institución grande de asociación de joyeros en los Estados Unidos, adoptaron más bien la palabra reprocesado, que es muy distinto porque nadie bota oro. Esto se sale un poco de lo que estabas comentando, Karina, pero tiene que ver con eso, que es el final del destino de las joyas y es a quién le vendemos. Se trata también de un comprador responsable, cuánto producimos impacto en la logística a pesar de que esté por fuera de nuestras manos. Y si queremos cerrar ese círculo virtuoso, ¿cómo repagamos a la naturaleza los servicios que nos presta? Cómo no solamente hacemos un pago en el marco de la ley a la labor que tiene la cadena productiva, sino cómo pagamos ese pasivo que dejamos cuando estamos extrayendo minerales de la naturaleza. Llámese trabajar para que se reforeste si alguien trabaja con minería de gran escala y asegurarse de que así sea, si es en comunidades grandes, que estas comunidades tengan otras fuentes de ingreso cuando se agoten los minerales. Es como siempre preocuparnos de ese ecodiseño, de ese principio que hace que sabemos que cada recurso que utilizamos tenemos que poder pagar unos pasivos también a la naturaleza. Así es, Ana María. Es que hasta la energía que usamos en el taller, cómo ven Correcto. fuentes renovables, o sea, todo, cómo usamos esos desechos, qué destino le damos a esos desechos. O sea, hay que pensar en absolutamente todo. No es fácil porque incluso cuando uno va a hacer ese cálculo de huella que hay en el taller, es entrar a decir cuántos litros de agua estoy gastando en una pieza, cuánta energía, o sea, es un trabajo que debemos hacernos y que cada uno pueda tener como ese cálculo de huella que hacemos en nuestro taller, esa producida, por ejemplo, porque así sí podríamos definir qué impacto estamos y qué podemos hacer para disminuir ese impacto. Ese me parece un trabajo, otro de los retos, yo lo sumo ahí porque para mí ha sido un reto grandísimo. Correcto. Yo que quisiera preguntar, si alguien está interesado en alimentar más o en contribuir con el contenido de la guía, ¿qué debería hacer? Sí, pues, ostras, ahora no sé muy bien, ¿no? No sabemos muy bien cómo responderte. Pues bueno, supongo pues que en primer lugar, ¿no? Pues contactar con nosotras y buscaríamos, ¿no? La forma, ¿no? Como decíais antes, tal vez intentar alguna herramienta sencilla, ¿no? Virtual, accesible para la gente que quiera entrar y alimentarla. Eso podría ser una buena idea. Bueno, yo creo que ¿Tienes propuestas concretas, Vivian? no, pues yo creo que desde Pacto Global podemos inclusive ser receptores de esto, de este tipo de aportes y pues que obviamente pasen por una revisión para que se puedan incorporar dentro de la guía. Entonces yo creo que porque también esto tiene que ver con la última pregunta que yo les tenía y era cuáles son los proyectos, qué retos se vienen para este nuevo año desde los dos colectivos y creo que ese sería como uno de los puntos a tener presente y es la forma en la cual
vamos a empezar a alimentar muchísimo más y a robustecer el contenido de esta guía desde el apoyo que nosotros también podamos prestarles a ustedes, por supuesto. Claro, yo lo veo muy interesante. De hecho, se está ahora desarrollando el cuaderno sobre gemas responsables. Quizás se podría contemplar el desarrollo de otros cuadernos que amplíen las diferentes temáticas y que tanto Joyería para el Cambio u otros colectivos quieran aportar, ¿no?, a ese contenido. Pues se podría evaluar de qué manera hacerlo, pero generando diferentes cuadernos específicos como este que estamos desarrollando actualmente, que estará seguramente listo a principios del 2024. En esto se va a enfocar mucho la labor del colectivo en el año que viene, en el trabajo e investigación sobre las gemas de color, con este desarrollo del cuaderno que lo estamos haciendo en colaboración con la gemóloga Carmen García Carballido, que seguramente han oído hablar de ella. Y a su vez, pues toda esta investigación se quiere también centrar en los diálogos de Joyería Responsable en nuestra siguiente edición, que fuera sobre gemas éticas. Y bueno, y también tenemos proyectos que han ido caminando este año, como el proyecto con las escuelas de joyería de aquí de Barcelona. Estamos dictando charlas en las diferentes escuelas para sensibilizar, pues, a los estudiantes y profesores con el incluir dentro de los programas de joyería todo lo que tiene que ver con la joyería responsable. Y hemos ya hecho varios contactos y varias charlas con las escuelas, y una de las escuelas de aquí, la escuela industrial, ya está dando como un paso más hacia el uso del material. Ya ha hecho un proyecto con los estudiantes con plata proveniente de origen responsable, con la plata Forever. Y para el año que viene también se plantea el uso de piedras de color de origen responsable, que se ha incluido en uno de los proyectos de la escuela. Entonces estamos trabajando paralelamente también con las escuelas, y la idea es generar quizás una exposición con estos trabajos y pues ir integrando a toda la comunidad. Y nos parece muy importante las escuelas, que es donde empieza la formación de los joyeros. Gracias, Adriana. ¿Algún aporte adicional a esos retos, a esos proyectos que se vislumbran para los colectivos? Bueno, yo quería mencionar que este año hemos hecho un proyecto muy bonito, como somos casi todos joyeras. Hemos creado una cadena, queremos hacer un proyecto en común, aparte del trabajo, investigación que hacemos de la guía. Tenemos ganas de hacer joya. Cada año intentamos hacer una exposición, y este año hicimos una cadena de oro de Fairmint de 18 quilates, que viene de una pequeña mina de Colombia. No sé exactamente cuál es, pero es una mina en concreta. Iquirá. Sí, es esta. Iquirá, Ahora localizada en el Huila. no sabía cuál era en Colombia. Bueno, para nosotros tiene un fuerte carácter simbólico, porque somos un colectivo, es un trabajo en común. Cada uno hicimos 10 centímetros de la cadena. Entonces son 80 centímetros, y cada joyero ha hecho un trozo, y es alegría, nos ha gustado mucho. Tiene carácter simbólico para nosotros, porque es cooperación, colaboración, apoyo mutuo. Es la acción y la fuerza en colectivo. Era muy bonito, porque una persona hizo una pieza y luego la otra seguía, y así se ha creado la cadena. Y ahora queremos presentarlo, exponerlo. Estamos también ahora preparando para hacerlo, para ver cómo podemos llegar este proyecto a mucha gente por las redes sociales y hacer una exposición. Estamos ahora haciendo planes como enseñar esta cadena.
del Origen Gold for Future, nuestro proyecto común, que nos ha gustado mucho hacerlos. Qué Yo bien. creo haberla visto en la guía, me parece que hay como una foto, no está completa, pero creo que hay una parte de, se ven como unos... Sí, muy Hay un buen visto, Karina. Sí, sí, fue ahí como la pusimos Ah, discretamente sin decir lo que era, pero sí fue, era sí, la cadena cuando estaba en proceso de claro, construcción. es muy distinto, cada uno somos distintas y también nos representa, ¿no? Nuestros diferentes lenguajes, maneras de ser, maneras de trabajar y nos une todo, ¿no? Es, Fantástico, sí. fantástico. En proyectos, Vivian, permíteme compartirles desde Modaland y luego de un viaje que hice con la Cámara de Comercio a España para conocer todo el tema de la regulación de ecodiseño, llegué muy impactada por lo que mencionaba hace un rato, la regulación que viene de la Unión Europea, que tiene que adaptar cada país miembro para luego garantizar que se cumpla, pero cuando entrevistaba a quienes muy amablemente se reunieron con nosotros y eran grupos privados, gobiernos de distintas partes de España, no tienen campañas para estimular que el comprador final elija estas organizaciones que cumplen con la regulación. Entonces, monté una propuesta muy emergente todavía, muy básica, que se llama Elige el Origen, Choose Origin, donde Origen Gold for Future ha apoyado enormemente y lo que hice fue compartir con cerca de 200 colegas que hacemos joyería ética o joyería responsable en el mundo, una propuesta muy sencilla, y es que en 4 fechas específicas del año elevemos la voz en nuestras propias redes sociales con unos mensajes que tienen un objetivo común que busca educar a ese comprador final y que se haga las preguntas correctas. Es un esfuerzo inicial que espero que cobre volumen y que vayamos encontrando luego con unos convenios y con unos convocatorias, recursos para hacerlo mucho más fuerte, un esfuerzo de comunicación colectiva que busca elevar la sensibilidad y la notoriedad de para qué y cuáles son las preguntas para comprar joyería responsable. Se llama Choose Origin o Elige el Origen, donde la ruta crítica se llama entender cuál es el origen. No importa si te dicen que son unas joyas reprocesadas, recicladas, no importa la promesa que te hagan, pregunta por el origen y quién está detrás y qué huella están dejando tus joyas. Esto es, digamos, una iniciativa en que de manera muy sencilla venimos trabajando y Origen Gold for Future es uno de los colectivos que está apoyando esta iniciativa. Gracias. Mira, tenemos un aporte de Mayra Mercado que tiene levantada la mano. Adelante, Mayra. Buenos días, la verdad que escucharlas a todas ha sido muy inspirador y yo quisiera preguntarles a ustedes con toda la experiencia que tienen, ¿cómo puedo yo empezar a hacer algo así en mi país? Lamentablemente acá, bueno, yo soy de Bolivia, lamentablemente acá en Bolivia hay demasiada minería ilegal, no hay nada de responsabilidad y yo al ser joyera es algo que realmente a mí me tortura precisamente el no saber el origen, no conocer de dónde viene el material, ni el metal, ni las piedras, ni nada de eso. Entonces es algo en lo que trato de trabajar, pero lamentablemente acá no hay ese tipo de conciencia. Así que yo quisiera preguntarles a ustedes qué consejos pueden darme a mí para poder empezar a crear este movimiento tan importante y que genera tanto impacto en sus países como podría yo aplicarlo acá en Bolivia. Mira, un hecho concreto es que quien fue el primer refinador de oro con licencia Fairmint que está en Colombia, se llama Alloy, ya te pongo acaba de fundar una compañía en los Estados Unidos que va a permitir y a facilitar que uno haga pedidos y empezó a hacer, ¿cómo se llaman los findings? Accesorios, hilo. Esto es muy reciente. Ahora mismo no me sé el nombre de la marca nueva, te voy a poner el enlace en Colombia para que les escribas o si tú nos dejas aquí tu correo te escribimos, porque esto nos va a dar facilidad a todos, porque quienes tenemos el gusto de estar en Colombia, pues las minas están aquí cerca, hay refinadores que están licenciados por la Alianza para la Minería Responsable y entonces tienen el sello Fairmint.
Pero afuera, y eso es una de las brechas que está cerrando, Andrés Castellanos es uno de los líderes de esta organización, es que creó esta compañía que permite comprar desde los Estados Unidos e importar eso, fairalloy.eco, esa es su nueva marca, y allí vas a poder pedir y te lo hacen llegar a Bolivia. Desconozco la regulación en Bolivia. En Colombia, donde sucede un fenómeno similar, como hay oro y es el origen, hay tristemente mucha minería ilegal, con un impacto muy negativo para las personas que hacían minería tradicional. Pues era más fácil importar oro de otra parte que comprar el oro local, y esto es como una contradicción. Si queremos apoyar el origen, pues hay que comprar el oro local. Sin embargo, por el momento, y para que puedas trabajar con minerales responsables, que sabes que detrás está la gente de la Alianza para la Minería Responsable, dirígete a ellos y vas a poder empezar a comprar. Y lo otro, y ahí hay un ejemplo muy interesante en Perú, está Andrea José, es una joyera. Perú tiene un fenómeno igual, devastador. En Madre de Dios han devastado la selva amazónica. Empezó a tratar de transformar un pequeño sector. Es difícil, sabemos además que hay unos riesgos, ¿no?, de seguridad grandes, pero busca cómo conectarte con alguien que tenga un título, alguien que esté haciendo un trabajo responsable socialmente, para poder trabajar con un pequeño grupo de mineros. Esto toma años, no vas a creer que es de un día para otro. Que hayan hecho un trabajo tradicional, conversa con ellos, apóyate en un tercero, porque esto requiere un conocimiento de cómo trabajar con comunidades, una cosa que no sabemos hacer quienes trabajamos en este sector, y vas a ver cómo poco a poco puedes empezar a trabajar con un mineral que es extraído tradicionalmente, que vas a tener que transformar prácticas seguramente. Si te encuentras con gente que está usando mercurio, tienes que enseñarle cómo cambiarlo, pero que es súper gratificante desde el punto de vista, digamos, de trabajo profesional, y además tiene un impacto muy grande. Entonces, probablemente puedes empezar por comprar materiales certificados como estos de Feralloy, pero en paralelo hacer un trabajo local pequeño que sea la semilla de un cambio que te permita trabajar con minerales locales, como seguramente quieres. Eso te propondría. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos alargado en el tiempo, pero yo creo que ha sido bastante enriquecedora esta conversación. Yo les agradezco tanto al colectivo Origen, a las chicas del colectivo Origen, como a mis aliadas de Joyería para el Cambio, el tiempo que han prestado para esto, y a quienes nos han acompañado el día de hoy como participantes, como asistentes. Esperamos que esto haya sido bastante importante para su trabajo, y pues esperamos que el año entrante nos volvamos a encontrar, que logremos también consolidar muchos proyectos de manera conjunta con los colectivos, y pues aunar esfuerzos en esta acción que nos hemos impuesto para impulsar la joyería responsable. Aquí el día de hoy se celebra el Día de las Velitas, en la Noche de las Velitas, así que les deseamos a todos los que celebran el Día de las Velitas que lo pasen muy bien, y pues también desearles felices fiestas a todas, porque ya este año se acabó, y bueno, con muchísimas esperanzas y proyectos para el año entrante. Bueno, entonces, que tengan una feliz tarde, una feliz noche en España, a ustedes también, chicas, y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, cuídense. Vivian, Gracias, gracias. Vivian. Gracias. Chao. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Hasta pronto. Chao. Chao.